La traducción literaria, un oxímoron de incógnito. Permítanme presentarme. Soy Rita Tapia Oregui, la fundadora del proyecto de Arabian Stories, y con esta presentación quisiera mostrarles cómo yo creo que esta página web contribuye a hacer el mundo árabe accesible al mundo occidental, así como a incentivar a los árabes a observar su mundo desde otro prisma. La he intitulado La traducción literaria, un oxímoron de incógnito, porque deseo postular que, debido a las diferencias entre lo que se entiende como literatura en árabe y en castellano, el traductor literario del árabe al castellano debe poder permitirse reconsiderar en qué medida y de qué manera ha de ser fiel al texto origen para que la intención del autor siga quedando reflejada en sus traducciones y éstas sigan pudiendo recibir acogida por su público meta como literarias. Fundé el proyecto de Arabian Stories hará aproximadamente 3 años. Acababa de volver de una estancia de 3 meses en Omán, durante la que había tenido oportunidad de conocer a los autores omaníes cuyos relatos, poemas y ensayos de crítica literaria había estado traduciendo para unas jornadas por la difusión de la literatura omaní en España que había organizado la Casa Árabe en Madrid. Del tiempo que pasé con ellos discutiendo acerca de literatura, me llamó especialmente la atención que no creyeran que la literatura árabe debiera escribirse en árabe dialectal, pues, acorde a mi definición de literatura como herramienta para explorar los límites de lo real a través del lenguaje, ésta no se entendía expresada en otro lenguaje que no fuera en el que hubieran quedado registrados los últimos hallazgos de lo que constituye la realidad que circunscribe al hablante. Para determinar dónde radicaba mi perplejidad y poder situarla en contexto, me decidí a crear una página web que proveyera tanto a hispanohablantes como a árabes de un espacio donde pudieran repensar sus nociones tras haberlas cotejado con las del contrario. Más concretamente, lo que se encuentra publicado en Arabian Stories son relatos de entre 300 y 500 palabras escritas en árabe estándar por autores árabes asociados a lugares concretos del mundo árabe y traducidos tanto al inglés como al castellano. Para poder defender en qué medida el traductor literario del árabe al castellano ha de poder desviarse del texto origen a la hora de traducir, quisiera exponer 2 planteamientos. El primero reza que la lengua es un organismo vivo que evoluciona al ritmo al que le permite evolucionar el medio en el que se engendró. Luego, un medio más amenazante para la supervivencia humana gestará una lengua que otorgue menos espacio al individuo para apreciar y expresar su individualidad, pues habrá de servir como herramienta de supervivencia a una sociedad cuyos miembros habrán de ponderar más lo que los une que lo que los diferencia. Y esto me lleva a mi segunda reflexión. Cuanto más recoge de entrada en materia de expectativa de lo que constituye la realidad y el modo en que ésta se comporta, menos oportunidad le brinda una lengua a la realidad de ser y comportarse de modo inesperado. Es decir, cuando los hablantes de una lengua necesitan que ésta estructure su mundo cuanto antes, crean una lengua con una estructura que resista al transcurso del tiempo, para que el conocimiento adquirido tenga más tiempo de ser instaurado en saber. Me gustaría en este momento ilustrar lo expresado con anterioridad en el caso concreto de la lengua árabe para pasar a tratar lo que esto supone. En árabe, las palabras están formadas por letras radicales y formativas. Las letras radicales indican cuál es la raíz de la palabra y las formativas el paradigma. La raíz posee un significado que se ve modificado por el paradigma con el que se conjuga para formar una palabra. El paradigma le aporta semánticamente a la palabra el modo en que se ha de entender la raíz. Como se muestra en esta tabla, el lexema que constituyen las radicales ain, ra, dod
En ese orden, se une a otro lexema que describe el modo en que el lexema original puede encontrar aplicación en la esfera de lo real para vertebrar un paradigma flexivo que se deriva en primera instancia de un verbo imperfectivo. Lo que ocurre es que el significado de las palabras acaba dependiendo más de su significante para que actúe como su reflejo en árabe que en castellano, porque los hablantes de la lengua árabe determinaron al consolidarla como tal la cantidad total de significantes que podía llegar a contener para permanecer reconocible. Por ende, las acepciones de una palabra no pueden, como en castellano, expandirse hasta dar origen a nuevos términos, porque sólo encuentran cabida en términos que han sido, si no acuñados, sí concebidos de antemano. De resultas, los términos árabes no se ven contagiados semánticamente por los distintos contextos en los que el hablante quiera poder situarlos, por lo que el hablante no se haya estimulado a situarlos fuera de contexto, lo que lleva a que no se desarrolle la pragmática y los términos solo puedan ser entendidos del modo en que estipule el contexto en cuestión en que figuren. De esta reflexión se desprende que la ventaja fundamental de una lengua con una estructura como la del árabe, que queda fijada en las primeras etapas de su evolución y consigue hacer frente al paso del tiempo, es que permite a sus hablantes avanzar más rápido que a hablantes de otras lenguas en una etapa similar de formación a la hora de otorgar sentido a la realidad que los rodea. Y poder definirla les permite reconocerla, valorarla y conquistarla antes. No obstante, lo que ocurre es que una lengua que reconoce mucha expectativa de cómo se ha de comportar la realidad está condenada a quedar desfasada, porque llega un momento en que, sobre todo tras la globalización, la realidad deja de responder a las expectativas de antaño. El problema, a su vez, radica en que los hablantes de lenguas semejantes no se han sentido necesitados hasta ese momento de desarrollar un mecanismo lingüístico que les permita reformular las expectativas que tenían antaño acerca de la realidad de una forma dinámica y espontánea, para que, a medida que la realidad se va haciendo más compleja, éstas se sofistiquen y el lenguaje que las comprende gane en agudeza y precisión. Llegados a este punto, quisiera hacer alusión a las diferencias que se dan entre el concepto de literatura del hablante del árabe y el del castellano, así como exponer dónde yo creo que quedan de manifiesto. He podido constatar durante mi carrera profesional como traductora de literatura árabe al castellano que los árabes tienen dificultades para distinguir entre el autor, al-katib, el narrador, al-rawi o al-haki, el protagonista, al-batal, y el personaje, ash-shakhsiyya. Creo que esto se debe a que su lengua no les provee tantas herramientas como a los hispanohablantes para marcar dicha distinción, porque esto les obligaría a los hablantes a considerar puntos de vista divergentes, distintas formas de contemplar una misma realidad. La lengua árabe, no obstante, no se puede permitir una realidad que cambie de aspecto a la ligera. La alegoría, en virtud de cómo se entiende en castellano, es un recurso retórico que permite a los hablantes de una lengua hacer la distinción entre el lugar que ocupa un concepto antes y después de ser convocado. Primero en la red semiótica de lo que significa en abstracto y después en contexto, ligado a conceptos de distinta naturaleza que sólo han de reconocerse en tanto que cumplen con la función específica que se les ha encomendado. Como el concepto en árabe no puede adquirir rasgos aspectuales nacidos de asociaciones determinadas por las circunstancias, pues esto le llevaría a la larga a precisar de una nueva forma con la que entrar en expresión y no ser confundido con el concepto que era antes de su transformación, no puede exponerse a ser contaminado por el contexto en el que un hablante pueda querer situarlo. Ergo, la alegoría carece de sentido.
A estas dificultades para hacer sus traducciones identificables como literarias a ojos de sus lectores meta que se le presentan al traductor literario del árabe al castellano, se suman las que se coligen de que la intención del autor árabe a la hora de producir una obra de cariz literario difiera significativamente de la que el hispanohablante le presume. En esta diapositiva se muestra la impresión que deja una traducción literal del árabe en el hispanohablante. Aparte de que la voz del autor se confunda con la del narrador y el personaje, el relato no parece seguir un hilo temporal, pues, en cuanto el autor se convierte en el personaje, quedan asimilados y el autor deja de poder ver y transmitir la temporalidad como nada más que una sucesión lineal de incidentes, como si él mismo se hallara inmerso en su realidad ficticia. Lo que el personaje acostumbra a hacer, por ejemplo, en vez de convertirse en una actividad que exprese un hábito, se convierte en una acción que el personaje ejecuta repetidamente, sin aparente correlación con la acción que la antecedía. Además, el autor no mantiene una distancia respecto al personaje que le pudiera llevar a tener al receptor de su relato en consideración al mismo tiempo, para así poder darle acceso al ángulo desde el que se presenta lo que se describe, la lógica objetiva que subyace al modo en que los sucesos de la trama se desencadenan y el modo en que ésta encaja en el lugar donde se desarrolla. Por consiguiente, el autor árabe no muestra tener expectativa de que su lector pueda querer, en primera instancia, entender su obra y, en segunda, interpretarla. Entonces, si hablamos en distinto idioma en el sentido lato de la expresión, ¿por qué merece la pena que se siga traduciendo la literatura del árabe al castellano, que unos llaman educación y otros rebeldía? Pues porque la realidad solo se puede alcanzar a través del lenguaje y porque a los seres humanos nos urge encontrar un lenguaje compartido para poder encerrar la realidad que se presenta ante nosotros, pues ésta cada vez se nos revela más universal. La literatura, además, es el único campo de la escritura del que no se presupone que se rija por un código normativo a rajatabla. Es la franja de impunidad que la sociedad les concede a sus miembros para que se expresen verbalmente con cierta libertad, donde nos permitimos encontrarnos con nuestros demonios y disociarnos de ellos. En definitiva, donde las proyecciones que creamos de nosotros mismos nos devuelven nuestro reflejo. Nuestra creación literaria se trata, no obstante, de un cuerpo con autonomía que puede ser vertido a otras lenguas y otros encuadres de la realidad y quedar así cifrado de una forma que, al descifrarlo de vuelta, nos vomite a la cara una imagen distorsionada de nosotros mismos. No obstante, habrá a quien le compense explorar los límites de su entendimiento de la realidad por la inversión afectiva que haya hecho en su creación. Y a esa gente está dirigida Arabian Stories. Muchas gracias por su atención.